Padre Pío solía advertir que la condición espiritual más peligrosa no es la rebelión abierta contra Dios, sino la falsa sensación de seguridad. Esa tranquila convicción de que ya estamos salvados, ya somos justos, ya estamos en gracia, incluso cuando nuestro corazón se aleja cada vez más. Decía que las almas no se pierden únicamente por orgullo o desesperación. Muchas se pierden por el engaño propio, por creer que el cumplimiento externo basta para mantener el alma intacta. Entre las visiones más impactantes que reveló, una de las que más lo marcó fue la de un pecador que murió convencido de estar salvado. Era un hombre que pensaba que sus prácticas externas eran suficientes, aunque su vida interior se había endurecido hasta convertirse en una complacencia espiritual profunda. Nunca reveló su nombre, pero los frailes que lo acompañaban relataron que este encuentro dejó en Padre Pío una tristeza profunda, distinta a todo lo que habían visto antes. Si quieres descubrir más historias que iluminan el espíritu y aprender de estas enseñanzas, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Sucede que una noche fría, mientras Padre Pío oraba ante el tabernáculo, la capilla estaba casi a oscuras, iluminada solo por 2 velas cuyas llamas se movían suavemente, como si una brisa invisible las acariciara. Llevaba varias horas en meditación cuando de repente sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la presencia repentina de un alma que estaba a solo unos pasos de él. Abrió los ojos y vio a un hombre vestido con ropas finas, de apariencia respetable, tal vez incluso alguien con cierta posición religiosa. Su porte era seguro, confiado, como si esperara reconocimiento o aprobación. Padre Pío percibió de inmediato que algo no estaba bien. Esta alma no temblaba como las que veía en el purgatorio, ni irradiaba la paz de los bienaventurados. Permanecía inmóvil, rígida, con una quietud extraña. Se mostraba como alguien que creía que nada estaba mal. Saludó a Padre Pío no con humildad, sino con un cierto orgullo, hablando con una seguridad casi de derecho. Afirmaba ser un hombre bueno, moral, asistía a misa, daba limosna, era respetado en su comunidad. He vivido correctamente, insistía. No hice nada que mereciera castigo. Mientras hablaba, Padre Pío notó una oscuridad sutil a su alrededor, no violenta ni dramática, sino insidiosa, como humo que asciende de un fuego que el alma se niega a reconocer. Esta oscuridad no provenía de un pecado visible, sino de pecados ignorados, de la arrogancia de creer que la salvación estaba garantizada, del confort de pensar que Dios le debía la eternidad. Miró a Padre Pío con calma y dijo: «Estoy listo para el cielo». El corazón de Padre Pío se llenó de pesar. Con suavidad preguntó: «¿Amaste a Dios?». Por primera vez, una duda apareció en los ojos del hombre. «Seguí las reglas», respondió él. Padre Pío suavizó la voz: «¿Pero lo amaste?». Un largo silencio siguió, y la seguridad del hombre empezó a resquebrajarse. Padre Pío explicó más tarde que allí se revelaba la verdad. Practicaba la religión sin entregar su corazón, obedecía mandamientos sin desear la santidad, realizaba obras de caridad sin compasión, confesaba sin arrepentimiento. Vivía la salvación como un contrato, no como una relación. El hombre buscaba señales externas, esperaba ver ángeles y luz, pero solo percibió sombras. Detrás de él surgió una presencia fría, vacía, que no era demoníaca ni angelical, sino la autojustificación, la seguridad propia que ciega. Esta presencia era más aterradora que cualquier ataque demoníaco porque consolaba al alma, la mantenía dormida, creyendo que no necesitaba nada. El hombre repetía: «Cumplí las reglas, entonces ¿por qué no hay luz para mí?». Padre Pío respondió con ternura: «Las reglas no son Dios, y nunca te acercaste a Él». Por primera vez, el hombre sintió miedo, no del castigo divino, sino del colapso de su ilusión. Nunca había abierto su corazón ni permitido que la gracia lo sanara. Creía estar salvo sin pedir misericordia. Sacudía la cabeza, negándose a aceptar la realidad. No era un pecador, decía, aunque su voz temblaba. Padre Pío alzó la mano en bendición, esperando que la gracia atravesara la oscuridad, pero el alma retrocedió, no por odio ni rebelión, sino por ceguera espiritual. No creía necesitar perdón, no creía estar perdido. «Nadie es más difícil de salvar que quien no ve necesidad de salvación», dijo Padre Pío. Cuando el hombre gritó: «¿Dónde está Dios?», Padre Pío susurró: «Siempre ha estado aquí, pero nunca lo buscaste». Entonces la verdad se reveló, vio sus pequeños pecados diarios ignorados, el rencor, la vanidad, la frialdad hacia la familia, los chismes, la falta de caridad escondida bajo aparente generosidad, las misas asistidas sin espíritu, las oraciones repetidas sin amor,
las confesiones cumplidas por obligación, la mirada despectiva hacia los vecinos, la amargura que no permitió sanar. Todos esos pecados ignorados lo esperaban. Tembló violentamente. ¿Por qué nadie me lo dijo? Lloró. Padre Pío respondió con dolor. Se lo dijeron, pero creíste que no había nada que aprender. No fue condenado por grandes crímenes, sino por complacencia, presunción y arrogancia disfrazada de piedad. La sombra detrás de él se acercó, arrastrándolo lentamente hacia la oscuridad. Intentó aferrarse a la túnica de Padre Pío, pero su mano atravesó la tela. Pidió una segunda oportunidad, pero no existía, solo quedaba el instante de juicio. Padre Pío rezó desesperadamente mientras veía cómo el alma se hundía en su propia certeza falsa. Entonces ocurrió lo que más temía. El alma clamó, ¿dónde estás, Dios? Y una voz respondió, suave, triste, llena de verdad eterna, te he esperado toda tu vida. El hombre gritó de angustia, pero era demasiado tarde. La luz había sido ofrecida innumerables veces, y él la rechazó cada vez. Había muerto convencido de no necesitar nada, y su ilusión se convirtió en prisión. Padre Pío cayó de rodillas, no por terror, sino por dolor. Había visto pecadores salvados en el último momento, asesinos perdonados en su último aliento, almas que murieron en pecado mortal resurgir por un solo instante de arrepentimiento. Pero esto era diferente, un alma que creyó estar salvada y nunca permitió que Dios la salvara. Permaneció en el suelo de la capilla, en duelo. Comprendió que lo más peligroso no era el pecado abierto, sino la complacencia espiritual, esa que hace creer a un alma que ya es santa, justa y suficiente. El mayor triunfo del demonio, decía Padre Pío, no es hacer que la gente sea malvada, sino que crea que no necesita arrepentirse. Este hombre era el ejemplo perfecto de esa tragedia. Confundió la religión externa con la conversión, el hacer el bien con ser bueno, la apariencia de devoción con la verdadera humildad. Se levantó lentamente del piso, sintiendo el peso del dolor del cielo. Comprendió que la autojustificación es más difícil de sanar que el pecado. Un pecador sabe que está enfermo, el autojusto cree estar sano. Y un alma que se siente segura no pide salvación. Esa, decía Padre Pío, es la tragedia que destruye más almas que el pecado mortal. Al día siguiente, los frailes notaron su agotamiento, rostro pálido, ojos rojos, sumido en oración más profundamente de lo habitual. Uno preguntó, «Padre, ¿sufre?» Él respondió, «Vi un alma anoche que creyó no necesitar misericordia. Esa es la que el cielo más teme perder». Describió con detalle desgarrador el momento en que el alma comprendió su pérdida. No fue su pecado lo que la condenó, sino su negativa a verlo. Cada pequeña negativa, a perdonar, a escuchar, a buscar humildad, se acumuló como piedra alrededor del alma. Al morir, su corazón estaba tan endurecido que incluso la luz de Dios le resultaba extraña. El pecado es peligroso, pero el orgullo es fatal. El orgullo ciega al alma a sus propias heridas, oculta su oscuridad y hace que la santidad parezca apariencia en vez de transformación. Dios estuvo cerca de él toda su vida, pero el hombre creyó que no lo necesitaba. Padre Pío vio entonces lo que rara vez se habla en público: ángeles intentando guiarlo, momentos de gracia ignorados, inspiraciones suaves desechadas, advertencias en confesión desatendidas, sermones que no cambiaron nada, obras de misericordia tomadas por hechas. Cada oportunidad de arrepentimiento fue evitada, y así rechazó la salvación 1000 veces, no con violencia, sino con indiferencia. El hombre se mostró confiado ante Padre Pío porque realmente creía estar seguro. Pensaba que su vida era buena, moral y respetable. Pero Dios busca corazones, no actuaciones. No era malvado, simplemente estaba convencido de que ya estaba salvado. Esa falsa certeza fue su caída. Padre Pío explicó que existen dos tipos de almas en riesgo: el que desespera y cree que Dios no puede salvarlo, y el que presume que Dios debe salvarlo. Ambos rechazan la humildad, ambos rehúsan la misericordia. Este hombre se perdió porque no veía necesidad de ser encontrado. El momento en que su ilusión se quebró fue devastador. No temía el fuego, sino darse cuenta de que nunca había conocido a Dios. Su vida espiritual se basaba en arena, su caridad carecía de amor, sus oraciones de corazón, su fe de humildad, su bondad de entrega, y su alma de arrepentimiento. Lloró, no por el miedo al infierno, sino por el dolor de la gracia desperdiciada. Había amado la religión, la rutina y la respetabilidad, pero nunca a Dios. Un fraile preguntó si había esperanza. Padre Pío bajó la cabeza,
La esperanza se ofreció durante su vida, pero la rechazó cada vez. En la muerte no quedó deseo. No hubo castigo, solo ausencia, la ausencia de Dios elegida por él mismo. El infierno no es una cámara de tortura, sino una relación negada, una luz rechazada, un amor no querido, un Dios ignorado hasta que el alma deja de reconocerlo. Padre Pío advirtió en numerosas ocasiones: tengan cuidado con creer que ya están salvados. Busquen la misericordia de Dios cada día, porque el orgullo cierra la puerta del cielo más silenciosamente que cualquier pecado. Solo una humildad constante y sincera puede protegernos del engaño que atrapó a esta alma. Lloró, no por miedo, sino por una profunda compasión hacia aquellos que caminan inadvertidos por el mismo sendero: la presunción, la vanidad religiosa, las buenas obras sin arrepentimiento y una fe que no nace del corazón. Con voz conmovida, añadió: recen por estas almas, porque a menudo ni siquiera rezan por sí mismas. Aunque la visión llegó a su fin, la advertencia permanece, recordándonos la importancia de abrir siempre el corazón a la gracia y la misericordia divina. Si esta historia te inspira y quieres seguir aprendiendo de relatos que iluminan el espíritu, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos relatos.